punto de comenzar un viaje que te llevará al encuentro con Cristo. Así que abróchate los cinturones porque estamos al aire, al aire, al aire. Pilar Viveros, Lili Ronzón, Yanayeli Jiménez, Adelina Telles, Flor Morelos, Jair Bautista. Un programa en el que te podrás divertir con nuevas secciones, nuevas emociones, nuevos comentarios, nuevos locutores que te harán llevar a un encuentro personal con Cristo de una manera fascinante. Este es un programa que está diseñado solamente para los jóvenes. Este es un programa donde podremos expresar nuestra fe con la alegría de ser una iglesia joven, unida. Joven, ¿estás listo? Esto es Joven en Línea. Muy buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Hola. Bienvenidos a Joven en Línea, una tarde más. Claro que sí, así es. Otro Jueves más, ¿verdad? Jueves eucarístico, jueves de hora santa, ¿verdad? Jueves de todo, jueves de que ya casi es viernes, Claro. jueves de irnos ya a descansar, ¿verdad? Exacto, ya. Pero nosotros aquí siempre puntuales en Joven en Línea, ¿verdad? Y bueno, bienvenidos a todos ustedes, gracias por sintonizarnos, gracias por entrar a la página de Shalom Jalapa Radio, también a través de la página de la Pastoral Juvenil de Jalapa, y bueno, a través de todos los medios que sean posibles, ¿verdad? Incluso de la Arquidiócesis de Jalapa, solamente en radio. Pues, ¿cómo están el día de hoy? Muy bien, Irving, gracias, muy bien. ¿Todo Aquí muy ya bien? disfrutando ¿Lista casi para el ir a fin de chambear semana. o qué? ¿Manda? ¿Lista para ir a chambear? Claro que sí. ¿Vienes con También. chamba? Así es. Voy ¿Vienes apenas. o vas? Voy. Bueno. Ok. Apenas. Padre, ¿cómo estás? Pues aquí andamos, amigo, como siempre, con toda la actitud para servir y para proclamar la palabra de Dios como cada domingo. Excelente, pues muy bien. Y bueno, más adelante nos acompañará Lili Ronzón, que pues viene en camino, viene corriendo. De hecho ya llegó, pero pues ya saben que esto es en vivo. Así que pues sería impropio que ella entrara en estos momentos, ¿no? Pero ya llegó, ya está aquí. Cabina, y ¿no? bueno, hoy tenemos un programa, ¿verdad? Bastante interesante, ya que, bueno, además de las secciones que tradicionalmente ya tenemos como acuñadas en este Joven en Línea, como es el Evangelio que nos va a compartir el Padre Irineo y el ABC de la Pastoral Juvenil, que también estará interesante. El día de hoy hemos decidido dedicarle un tiempo considerable a la nueva exhortación apostólica que ha lanzado el Papa Francisco, que firmó hace unos días, ¿verdad? Y que bueno, es Vive Cristo, esperanza nuestra. Esperanza nuestra. Entonces, es un trabajo que se ha realizado, ¿verdad? En este camino sinodal que venimos desde 2016 hasta el 2018 que se realizó, ¿verdad? Del 3 al 28 de octubre en Roma. Y bueno, que ahora sí da como final un documento, ¿verdad? Un poco más extenso, que ese todavía no se ha dado a conocer. Hay como un breve resumen, un documento final de trabajo, que bueno, ese podía ayudarnos también, pero el Papa se anima a escribir una exhortación apostólica para todos, tanto religiosos, religiosas, sacerdotes, ¿verdad? Obispos, todo. Y laicos, fieles laicos, para poder encontrar sobre todo un tema principal que es el de la juventud. Claro que sí. Entonces, nos atañe mucho este programa, ¿verdad? Obviamente producido desde la Pastoral Juvenil, nos atañe siempre hablar acerca de la juventud como nuestra meta, como nuestro público. Y bueno, el día de hoy dedicaremos al primer capítulo, ¿verdad? Para irlo ahondando, desmenuzando, ¿verdad? ¿no? Desmenuzando muy bien a lo largo de estos programas,
Vamos a seguir hablando de la exhortación apostólica y hoy vamos a hablar del primer capítulo, que es cómo se ven los jóvenes en la palabra de Dios, ¿no? En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Así que es importante, ojalá que ustedes puedan acompañarnos a lo largo de este programa. Y bueno, sin más ni más nos vamos a la primera sección porque eso no nos puede faltar como alimento de cada día. Vamos al Evangelio con el Padre Irineo. Hola, buenas tardes, queridos jóvenes. Como siempre es un gusto estar en este programa de Joven en Línea y pues ya saben que cuando las cosas son en vivo, pues tenemos que estar aquí en este espacio. Pues fíjense, miren, pues como cada domingo les traigo la palabra de Dios, ya en el 5º domingo de la Cuaresma, ya dentro de 8 días, si Dios permite, ya estaremos en el tiempo del Domingo de Ramos. ¿Cómo se va el tiempo en estos días? Y qué mejor que para encontrarnos a la Pascua del Señor. Pues hoy vamos a continuar como cada domingo escuchando su palabra, su mensaje y lo que cada día, sobre todo los domingos, nos anuncia el mensaje del Señor. Pues vamos a continuar en este momento con la palabra de Dios. El Señor esté con todos ustedes y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los Olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo, donde la multitud se acercaba y él sentado entre ellos les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola frente a él le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos hasta los que dejaron solo a Jesús y a la mujer, que estaba de pie junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Nadie te ha condenado. Ella le contestó: Nadie, Señor. Y Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y ya no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues queridos jóvenes, queridas familias que nos siguen por este medio tan bello de Radio Shalom y que cada domingo escuchamos su mensaje y su palabra. Y qué mejor hoy que escuchar este santo evangelio tan hermoso. Hace 8 días escuchamos al hijo pródigo, al hijo que se fue de la casa, y cómo escuchábamos a ese padre tan misericordioso que todos los días esperaba a su hijo para llegar y encontrarlo en sus brazos y besarlo con esa efusión y con ese amor. Fíjense, Jesús es un Jesús de misericordia, un Jesús de amor, pero también es un Jesús que enseñaba a la gente, trataba siempre Jesús de que su gente supiera escuchar su mensaje y su palabra. Y aquí mismo lo dice en su palabra, que Jesús se retiró al monte de los Olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo, donde la multitud se acercaba y él sentado entre ellos les enseñaba. Y fíjense, en aquellos tiempos, pues el pecado que se cometía, por ejemplo el adulterio, pues era castigado con la muerte. Y eso es lo que le pasa a esta mujer. Los fariseos le llevaron a Jesús una mujer que la habían encontrado en el adulterio.
Y decía la ley de Moisés que esa mujer tenía que ser apedreada, tenía que ser castigada. Pero fíjense cómo Jesús es un Jesús de misericordia, un Jesús que siempre está al pie de nosotros y que no le importan los pecados que se hayan cometido, más bien que nosotros podamos arrepentirnos y volver nuevamente a ser esos hijos de Dios. Hoy iban a apedrear a esta mujer y Jesús, mirando a todos aquellos que se sentían puros, aquellos que se sentían mejores que esta pobre mujer que había sido cachada en adulterio, ¿cómo Jesús les empieza a decir? Bueno, mirándolos, dice que fijamente ahí a las personas, a los fariseos, les dice, pues aquel que no tenga pecado, que tire la primera piedra. ¿Y cuál fue el resultado? Pues que todos, desgraciadamente, todos aquellos, empezando, dice, por los más viejos, se fueron retirando. Pues ¿quién no va a tener pecado? ¿Qué persona no va a tener pecado? Por eso Jesús sabe dónde va a atacar. Jesús sabe dónde va a darle al clavo para que podamos reflexionar y podamos meditar. Y dice que cuando estos se fueron, aquellos que eran más viejos se fueron retirando. ¿Por qué? Porque sabían que eran personas injustas también. Eran personas que cometían adulterio, eran personas también que cometían pecado y por eso dice Jesús, el que no tenga pecados, que tire la primera piedra. Y así, muchos se fueron, todos se fueron, ¿por qué? Porque todos estamos mezclados en el pecado. Se le acerca a la mujer y le dice, mujer, nadie te ha condenado. Por lo tanto, vete, yo tampoco te condeno. Pero sí le da una pista. Le dice, vete, pero no vuelvas a pecar. Y eso es donde nosotros tenemos que reaccionar, donde nosotros tenemos que meditar. Vete, ya no vuelvas a pecar, le dice a esta mujer. Dios quiere perdonar, como a la mujer del Evangelio. Pero también a nosotros nos perdona, pero también nos invita cuando nosotros nos acercamos a la Sagrada Confesión, cuando nos acercamos a la reconciliación, así por muy grande que haya sido tu pecado, si tú vas arrepentido de corazón, Dios te perdona. Pero también el sacerdote nos pide una penitencia, ve, pero no vuelvas a pecar. Pero pues ahí está el reto, queridos jóvenes, queridas familias, y como ella, Jesús nos invita a cambiar de vida, pero sin fingimientos, porque podemos decir, sí, ya voy a perdonar, ya voy a amar, pero a veces no se nota. Así es que hoy en este domingo quinto de Cuaresma, pues si el Señor no nos condena, si el Señor es un Dios de misericordia, a veces desgraciadamente en nuestros grupos, en nuestros movimientos, a veces ya aquellos que llevan más caminar nos tachan. A veces aquellos que ya están en ese caminar más elevados, que ya son coordinadores de 10, 20, 30 años, a veces nos quieren decir que somos pecadores. Cuidado con eso. Si no tenemos pecado, pues tiremos esa piedra y verán que vamos a salir como estos fariseos, raspados por el pecado. Mejor seamos humildes. Seamos sencillos y perdonemos de corazón, así como Jesús nos perdona. Pues que Dios los bendiga hoy en este día, en este domingo, y que sigamos impulsando la misericordia y sobre todo ya en estos tiempos que ya estamos por salir de este tiempo de Cuaresma y llegar a la Pascua del Señor. Pues que el Señor los bendiga en este día y continuamos con Joven en Línea. Muy bien.
Ay, esta gente, de verdad que se anda acomodando. Qué barbaridad. Qué barbaridad con esta gente. Pues bueno, el día de hoy, ¿verdad? Pues como veíamos y decíamos en la introducción, pues queremos compartir un poco acerca de esta exhortación apostólica que el Papa Francisco ha compartido con todos nosotros, ¿verdad? Y que además nos llena de alegría, nos llena de júbilo, que le haya escrito a los jóvenes, sobre todo porque además hay bastantes directrices. La primera parte es como muy motivacional, ¿verdad? Así Entonces, es como encontrar la grandeza de la juventud y eso es muy importante y es justo de lo que vamos a hablar el día de hoy, porque en el primer capítulo, ¿verdad? En el primer capítulo, es más, bueno, de hecho en la introducción, el Papa menciona que no intenta agotar todos las cuestiones que se vieron en el sínodo, porque sería, digamos que, un documento aún mucho más extenso, ¿verdad? No intenta agotar todas las realidades juveniles que existen. Y de hecho, en el ABC hemos venido trabajando con esas realidades, ¿no? Las realidades de la juventud. Y bueno, lo único que intenta rescatar el Santo Padre es que pues le demos el justo valor a la juventud, ¿verdad? Que se sitúe como una realidad importante dentro de nuestra iglesia y que además es una necesidad impetuosa que la misma iglesia se dirija hacia los jóvenes, que los atienda, que los acoja, ¿verdad? Y que pueda participar de ello. Pues nos dimos a la tarea, ¿verdad? De comenzar este estudio, esta lectura del documento. Y pues bueno, el primer capítulo habla acerca de pues los jóvenes en la palabra de Dios, ¿no? Los jóvenes en la Sagrada Escritura. Y bueno, ¿qué descubrieron en esta primera parte, en este primer capítulo que el Santo Padre nos comparte? Muy bien, hijos. El padre echando la varita, ¿verdad? No, es que el padre lo trae al tirazo. Bueno, mira, bueno, empiezo. Pues yo leyendo, ¿verdad? Esta exhortación, bueno, que nos ha regalado el Papa Francisco, me llamaba igual, bueno, sorprendente y me llamaba la atención, ¿no? Que de ver cómo desde, ahora sí, de mucho tiempo antes, ¿no? Ya los jóvenes, pues sí ahora sí eran como que un tema muy principal. No, ahora sí no lo dejaban de un lado, ¿no? Y pues obviamente pues el testimonio, por decirlo de una manera, el testimonio vivo, pues empezamos desde José, ¿no? Claro. Que era un joven, ¿verdad? Que pues ahora sí al aceptar por esposa a María, ¿no? Que la valentía, ¿no? Que tuvo pues de tomar ese enorme papel y ya desde ahí nos vamos pues encaminando, ¿no? Pues ahora sí desde su juventud. Cómo es que pues ya el Señor, ¿verdad? Se pone o se fija la atención en estos jóvenes y como ya lo hemos hecho igual en nuestra sección, ¿verdad? Hablamos también, menciona de Ruth, también una joven, una muchacha, ¿no? De joven, de corta edad también y pues todo el gran, pues el papel, ¿no? Que va jugando en esa época de que ella va viviendo. Yo creo que ahorita pues esto lo que dice, ¿qué dice la palabra de Dios sobre los jóvenes? Pues en primera empieza con esa bella introducción desde el Antiguo Testamento, ¿no? Donde todos aquellos, yo me llamaba la atención que leía un poquito ahí lo de Samuel, ¿no? Como era un joven con muchas dudas, inseguro, un joven que lo llamó varias veces y no entendía el mensaje de la palabra de Dios y cómo, pero en medio de esa inseguridad, cada vez que siempre Dios o Jesús los motivaba, los llamaba, por medio incluso de otras personas, ¿no? Claro. Cómo ellos fueron descubriendo ese llamado y ese encuentro con Dios, pero sobre todo, pues creo que hasta de un jóvenes, desde adolescentes, ¿no? Claro. Empezaron este caminar con Dios. Y a veces así a los jóvenes en el caminar, pues nos lo decimos porque trabajamos con jóvenes, ¿no? Hay veces que Dios les llama, Dios les llama, les pide una misión, pero a veces también por la inseguridad, a veces por el miedo, a veces por el qué dirán, a veces por el sin saber a qué nos podemos meter, el compromiso, pues eso nos puede pasar a veces como los jóvenes del Antiguo Testamento. Claro, y justo como mencionaba el padre en este ejemplo de Samuel,
¿verdad? Pues atribuirle esta gran frase, ¿no? Habla, Señor, que tu siervo Este escuchas, ¿no? Sí. Y además, Exacto. como hilando como la historia de la salvación, que eso es muy importante que nosotros como jóvenes cristianos la sepamos, ¿no? Sepamos de dónde viene nuestra fe. Pues Samuel, incluso al ser llamado joven, después tiene una responsabilidad ya como profeta, ¿no? Así es. Como profeta ante Saúl, ¿no? Entonces recordaremos que todo este acontecimiento del rey Saúl y del rey David, ¿no? Pues acontece primero como en este libro de Samuel, el primer libro y el segundo libro, y cómo Samuel pues recibe a todos los hijos de Saúl, ¿no? Recibe a todos los hijos del rey, y entonces se los presenta y todos tenían como muchas virtudes Así y que es. pues eran como los más grandes y los más aptos, ¿verdad? Y Samuel pues seguramente recuerda que no hay que tener miedo de poner la fe o de poner el criterio en un joven, ¿no? Y entonces dice, oye, ¿y qué pasa con tu otro hijo, no? Y hasta el rey así, pues, ¿cuál, no? O sea, dudando, ¿no? ¿Tengo otro acaso, no? Sí, el pastor, ¿no? Ese pastorcillo, ¿verdad? Y entonces dice, pues casi lo ignoraban, ¿verdad? Porque era más chiquito, ¿verdad? Le encantaba tocar, ahí andaba con la cítara, con el rebaño, pero pues termina siendo a la postre uno de los reyes, pues también del pueblo de Israel, ¿verdad? Y el rey David. Entonces, seguramente de la experiencia de Samuel, de haber sido elegido joven, de haber tenido miedo incluso en ese llamado, pues recuerda que no importa, o sea, Dios elige y Dios sabe a quién elige. Entonces, Samuel no tuvo como ese reparo en decir, pues apuesto también en el nombre de Dios por David. Y que también recordamos, ¿no? Que la misma escritura nos dice que el Señor no se deja guiar de apariencias, ¿no? O sea, ¿no? el Señor no piensa como nosotros, y lo que decía Yanayeli, ¿no? De José tan joven, tan pequeñito, pero pues de la envidia de sus hermanos, ¿no? Que lo venden, que después él a la postre hará como cosas maravillosas, no el santo San José, sino el otro José, ¿no? José el soñador, José el soñador, ¿no? sí. Que lo meten al pozo, ¿no? Mejor, entonces... yo desde que la empezaba a leer me enternecía muchísimo la introducción, ¿no? O sea, Claro. cómo te habla, porque precisamente la hace hincapié esta exhortación apostólica, que bueno, para decir verdad, es una carta, o sea, desde ahí como este lenguaje tan cercano, tan apapachador de padre, ¿no? Al final te estoy escribiendo a ti, ¿no? Que quiero que conozcas de dónde vienes, ¿no? Que cómo te vas a formar, cómo vas a caminar. Y yo creo que una de las grandes cosas que pueda tener nuestra Santa Iglesia es el poder compartirlo, ¿no? Yo creo que muchos empezamos a ver las publicaciones, pero varios ya teníamos por diferentes chats la exhortación, ¿no? En PDF, ya esperando que esté el físico, ¿verdad? Que a mí me gusta como más cuando es físico. Pero o sea, esa ventaja, ¿no? Que podemos estar dentro, y también, ¿por qué no compartirle a los que no están dentro de la iglesia? Porque estoy segura que mucha gente está viendo este programa que no pertenece a ningún grupo. Va a misa, está de vez en cuando, ¿no? Y por ejemplo, ahorita que viene Semana Santa, pues estar ahí, sí. Pero a lo mejor no está en ningún grupo. Y yo creo que el que nosotros podamos compartir esto nos ayuda, porque... Como decía al principio de este capítulo, se recapitula todo, ¿no? Todo lo que se vivió en el sínodo, todas las opiniones de creyentes y no creyentes, de jóvenes que están dentro de los grupos y de jóvenes que no están dentro de los grupos. Entonces, es una carta para compartir, una carta para llevar a los demás, y que es un recurso muy, o sea, súper propicio para todo lo que hemos vivido desde el año pasado con el sínodo, ahorita con la jornada mundial, y en este tiempo que viene, ¿no? Que luego nos dicen, el tiempo ordinario, ¿qué de ordinario tiene? Pues a poner en práctica, ¿no? Lo que hemos aprendido en este tiempo de preparación, que es la Cuaresma, después era el tiempo de Pascua, y todo esto vivirlo, ¿no? A mí me gustaba muchísimo cuando veía la parte de el Antiguo y Nuevo Testamento, ¿no? Cómo se hila nuestra historia y cómo llega a un punto en el que nos hace saber que también estamos dentro de esa historia. Claro. En ese sentido, padre, creo que es importante cómo en esta división que hace el mismo Santo Padre y escrutinio de la palabra de Dios, pues obviamente nos muestra a José el Soñador, ¿verdad? Nos muestra a Jeremías,
nos muestra incluso, pues ya hablábamos de Samuel, nos hablaba de Ruth, como bien mencionabas, ¿no? Incluso en algún momento el discernimiento de Moisés y todo, el avance, ¿no? que tuvo, también es notorio en esta parte joven, ¿no? ¿Qué importancia le da a usted, incluso, padre, al descubrimiento del llamado de Dios desde temprana edad, o sea, desde ser jóvenes? Es que a veces, sí. Insisto, o sea, en el caso, por ejemplo, del soñador de José, pues justo por eso lo hacían a un lado, ¿no? O sea, porque tenía como estas visiones, ¿no? Sí. Tenía estos sueños, estas como especie de revelaciones, y entonces veía como a futuro, proyectaba como las cosas, y a veces ese es uno de las cosas más criticadas, sobre todo en el mundo contemporáneo, a los jóvenes. O sea, no se les permite soñar. Incluso es algo que menciona el Santo Padre, sí, al final, ya cuando pasa al Nuevo Testamento. O sea, dice, los jóvenes no se les tiene que quitar la esperanza de soñar, ¿no? Entonces no seamos los que cortemos las alas de los jóvenes. Entonces, ¿cómo analiza usted que en la misma Sagrada Escritura se muestra? No es el caso de todos, ¿eh? O sea, no tampoco vayamos como a exaltar la juventud como algo que así no es lo único y lo verdadero, ¿verdad? Incluso el mismo Padre también, Santo Padre lo dice, ¿no? No vayamos a desvirtuar el asunto de la juventud y pensemos que es lo único y lo verdadero, ¿verdad? Pero, ¿cómo lo ve, padre, en ese sentido? Mira, creo que desde temprana edad y tomando desde lo que es las Sagradas Escrituras, Dios confía en los jóvenes, ¿no? Claro. Dios confía plenamente en los jóvenes. ¿Por qué? Porque les da esa misión y llama, y sobre todo Él llama a una misión, ¿no? Y cuando nosotros, por ejemplo, en el caso de un llamado, de una vocación, te puede surgir a los 12, 11, incluso hay chiquillos que empiezan celebrando, ya tienen 4, claro, 5, 6 años, que hacen misa según y todo eso. Yo creo que sin quitar la intención, ¿no? Creo que hay un llamado por ahí, hay una espinita que el Señor está tocando en los jóvenes, ¿no? Pero creo que siempre también desde parte de la iglesia, y no solamente los que trabajamos con jóvenes y nada de eso, la iglesia debe darle la confianza a los adolescentes. ¿Para qué? Para que puedan de verdad vivir y despertar ese sueño que ellos tienen, o esa inquietud para poderla realizar. Lógicamente, ¿cómo? Pues llevándoles un proceso. Claro. Llevándoles un proceso, porque a todos los que vivieron aquí en el Antiguo Testamento, adelante hubo quien los fue acompañando, ¿no? Hubo quien los fue asesorando también y le dijo, no sé si era en el caso de Samuel, que le decía, espérate, si te llamo otra vez, ves, si te llamo otra vez, ves, hasta que el Señor, hasta que Él dijo, aquí, parece que dijo, aquí estoy, Señor, hágase en mí, habla que tu siervo escucha, ¿no? Ya estoy metido con Mariana, pero habla que María también era joven, ¿no? O sea, habla que tu siervo escucha, ¿no? Y creo que es de donde ahí nosotros, creo que es desde la temprana edad, hay muchos jovencitos, incluso niños, que si lo sabemos manejar y lo sabemos acompañar, sin exaltarlos, sin ponerles un altar, claro, acompañarlos en un proceso, y es como van a ir perdiendo el miedo a un llamado que Dios les hace. Y además, Yanayeli, el asunto es que cada joven, debemos entender incluso en la Sagrada Escritura, o sea, entiendo esta parte de los procesos que son demasiado importantes, pero cada joven llevó su proceso. Así o sea, y además no era único y exclusivo. Es decir, no es que Dios siga la misma fórmula para todos los jóvenes, ¿no? Incluso hay jóvenes a los que los hace crecer de diferente manera. Digo, uno podría entender que en el caso del Nuevo Testamento, donde menciona como a estos dos en el Evangelio de Marcos y de Mateo, los dos jóvenes que se acercan a Jesús, y uno pues sí se queda gustoso porque ha cumplido la ley, pero además está como dispuesto a comprometerse más, y el otro, cuando lo invita a repartir sus bienes, pues se va triste. Así es. O sea, Jesús no tenía un mensaje prediseñado, ¿no? O sea, Dios no tiene un mensaje prediseñado para todos, es decir, que nada más copy-paste, como regularmente a veces algunos
han hecho en sus Así tareas, es, ¿verdad? así es. Pero, o sea, no lo tenía de esa forma. Entender que el proceso del joven es poco a poco, ¿no? Así Hay que es. llevarlo, hay que comprenderlo. Y además, una de las reflexiones que más me ha agradado también, y es, no sé si estés de acuerdo conmigo, que como el padre amoroso, que justo escuchábamos hace 8 días, ¿no? Ajá. Justo el padre amoroso dice, ¿cómo el padre no se va a atrever a darle una segunda oportunidad a un hijo que quiere Así levantarse, es, ¿no? sí, así O es. sea, eso es tan bonito, o sea, me gustaron las palabras que ocupó el Papa, o sea, porque dice, ¿cómo el padre no va a atreverse, o sea, después de que su hijo ha decidido levantarse y se dio cuenta, o sea, la regó, Así o sea, es. primero falló, o sea, se fue Claro. con toda la lana, se dio cuenta, falló, cayó en los hoyos, quería las bellotas de los cerdos, quería todo, se dio Así cuenta es. de la realidad tan baja en la que había quedado, ¿no? Entonces dice, pues me levantaré y regresaré a mi padre, ¿verdad? diré. Así Y le diré, Sí, ¿no? sí. Entonces, Así es. y le diré, ¿no? El pecado contra el cielo contra ti. Entonces, exactamente. regresar y dice, oye, el padre está dispuesto a escuchar a cualquier joven que también asume sus responsabilidades, ¿no? ¿Cómo ves esta situación, Yanayali? Pues igual concuerdo contigo, Irving, igual como tú dices, igual me dejó como que ese buen sabor, ¿no? De lo que tú mencionas, escuchábamos, bueno, la semana pasada, ¿no? De pues la parábola, ¿no? Y pues sí, es cierto, ¿no? O sea, qué sorprendente es que igual, pues Dios no tenga a sus, pues a los elegidos, ¿no? Y igualmente trabaja con cada joven, como tú lo mencionabas, pues es de diferente manera, ¿no? Los va tocando, no, como te decía, no es algo de igual, copia y pega, sino igual, pues a cada quien, ¿no? O sea, va a trabajar de diferente manera, pero pues ahora sí, al fin y al cabo, pues con un mismo objetivo, ¿no? Claro, y Lili, Así es. si fuera en unas pocas palabras, en este primer capítulo, ¿con qué te quedarías? ¿Con qué me quedo? Con la certeza de que seguimos haciendo historia. O sea, que mi vida tiene una misión y puede formar parte de la historia. ¿De qué historia? De la mía y de la de los demás, ¿no? Algo que me gustaba, y cuando hacía justo esta referencia de el hijo pródigo, decía, ¿por qué hemos perdido, no? Si tú te sientes avejentado, si tú te sientes cansado, regresa, vuelve, ¿no? Claro. Y eso me hacía pensar que el hermano mayor, y él mismo lo dice, pues ya tenía el corazón apagado, ¿no? Egoísta y todo. Entonces, la historia se puede repetir en muchas ocasiones, pero aprender de la historia. Entonces, yo me quedo con eso, me quedo con esa oportunidad de saber que mi historia tiene una función, que mi vida tiene una misión y que el poder compartirlo con los demás hará que esa historia sea más grande. No solo para quedar bien, decía ahí, no buscar que los demás vean que lo hacemos bien, sino que el mismo llamado, la misma convicción de fe nos haga llegar a los demás. Seguro que sí, padre. Yo solamente leo algo aquí que me encantó. Jesús, el eternamente joven, quiere regalarnos un corazón siempre joven. O sea, en todo momento, no importa la edad, no importa cómo estés pasando, no importa la situación, pero siempre Jesús quiere ver un corazón alegre, un corazón joven, una cara siempre, aunque esté el momento difícil, siempre con ese corazón juvenil. Pues en este caso me parece que encontrar pues respuesta a sobre todo este envejecimiento, ¿no? Que a veces no necesariamente es por la edad, no es físico, no es físico ni biológico, pero incluso para aquellos que ha sido biológico, ¿no? O sea, incluso para aquellos que ha sido biológico, ¿no? Va para ustedes, no, hermanos, o sea, de verdad no importa cuántos años tengas, porque la juventud se puede perder incluso siendo joven, a los 16, 15, 20, 14, ¿no? Ni siquiera vives. Tenemos una realidad incluso en México donde me parece que nuestra sociedad está acostumbrada a saltarse procesos, ¿no? ¿Por qué? Por la cuestión económica, por la cuestión de salir temprano a buscar trabajo. Entonces los jóvenes, los adolescentes se pierden su adolescencia, se pierden su juventud y tienen que dar un salto a la madurez adulta, ¿no? Y que incluso pues terminan cometiendo errores en ese mismo rol. ¿Por qué? Porque no vivieron como ese proceso y la etapa que les correspondía, ¿no? Entonces, no importa si tienes 60 años, no importa si tienes 50, 80 o 100, ¿verdad? O más. No importa si eres de los 75 y más, que ya cada vez le van subiendo a los programas, ¿verdad? No dejes de ser joven.
no dejemos de ser jóvenes, el llamado que nos hace el Papa en este primer capítulo, encontrarnos en ese Jesucristo eternamente joven, ¿verdad? Y no dejar que nuestro corazón llegue y se arrugue, ¿no? Deje de amar, y esa es una particularidad que decía el Papa. Sí, adelante. Exactamente, para que lo puedan encontrar en el párrafo 13. Dice, esto significa que la verdadera juventud es tener un corazón capaz de amar. Así es. Entonces, pues ahí resume, ¿no? Lo que estamos Exactamente, ¿no? Entonces, tener un corazón capaz de amar, ¿no? Tener un corazón que me recuerda, no quiero cometer el error, ¿verdad? Pero no sé si es Ezequiel, ¿no? Si es el profeta Ezequiel, ¿verdad? El que dice, hay que tener un corazón de carne, ¿no? Hay que tener un corazón de carne, que no sea piedra, ¿verdad? Que hay que transformar, Señor, quiero tener un corazón de carne, ¿no? Que pueda sentir, que pueda amar. Así Entonces, pues esa es la invitación que hacemos en estos momentos. Y bueno, pues seguiremos compartiendo en los programas siguientes más experiencias acerca de lo que vayamos leyendo también en este estudio de la exhortación apostólica Vive Cristo, Esperanza Nuestra. Y pues bueno, vamos a pasar al momento musical, ¿verdad? Este día tenemos la canción Inúndate, ¿verdad? De Atenas Bénica. Joven, recuerda que estás en el programa donde tú eres el protagonista. Esto es Joven en Línea. Regresamos. Entra, te abro mi corazón. Lléname con tu amor. Inúndame, satúrame. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo, ven. Entra, te abro mi corazón. Lléname con tu amor. Inúndame, satúrame. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo, ven. Inúndame, satúrame. Ven, Espíritu Santo, ven. Inúndame, satúrame. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo, ven.
Joven, recuerda que estás en el programa donde tú eres el protagonista. Esto es Joven en Línea. Continuamos. Pues muy bien, ya estamos aquí de regreso y bueno, hoy nos toca compartir el ABC de la pastoral juvenil y me voy rapidito porque ya nos gana el tiempo. Y bueno, este tema lo vamos a dejar incluso extenderse para la próxima semana porque en otros factores que afectan la realidad juvenil vamos a hablar un poco acerca de la sexualidad. Entonces es un tema pues bastante, no es complejo, yo diría que no es complejo, pero sí toca fibras que en algún momento no estamos acostumbrados como a tocar. Entonces me parece que el tema de la sexualidad a partir de lo que nos orienta el CAPIN, que es este libro que nos da directriz a la pastoral juvenil en toda Latinoamérica, Civilización del Amor, Proyecto y Misión, pues nos habla un poco acerca de esta realidad que viven los jóvenes, en donde pues por mucho tiempo se ha logrado desvirtuar el asunto de la sexualidad, ¿no? Hemos caído, sobre todo, esto tiene que ver más con el asunto de la libertad, con el asunto de hacernos una libertad creada, y bueno, como justo mencionábamos hace un momento con esta exhortación apostólica, pues más allá de que el joven sí es soñador, que sí se anticipa, que sí quiere, ¿no? Y que sí a lo mejor desea momentos en donde él quiere ser libre, de repente como este atrabancamiento, ¿no? del mismo joven, pues también le permite no desarrollar o no acercarse a una verdadera sexualidad, sobre todo sana, que lo ayude al beneficio de su propio ser, ¿no? Entonces, incluso nos adelantamos, hablamos otra vez de procesos, nos adelantamos en la vivencia del proceso de la sexualidad, de despertar, de conocer nuestro cuerpo y bueno, adelantarnos como a momentos en los cuales todavía no tenemos la capacidad incluso de madurez, y voy a decirlo así, también económica, social, ¿no? Para poder hacernos responsables de todo aquello que podría repercutir nuestra sexualidad. Si algo debemos tener claro es que en esta realidad que se vive, ¿verdad? Donde cada vez me sorprende más incluso que en determinados filtros, ¿verdad? A nivel, pues digamos, por ejemplo, televisión, uno que quiere contratar una publicidad, no puedes llegar y poner determinados objetos que atraigan a la sexualidad, o sobre todo objetos sexuales, ¿no? Vamos a pensarlo así, para no recorrer este terreno solamente de la sexualidad, sino que en determinado momento, luego en los programas de revista, incluso que pasan en la mañana, ¿verdad? Pues la forma en la que regularmente se expresan o se visten, ¿no? Pues a veces es como incluso más expresivo, ¿no? No dejan nada a la imaginación, ¿verdad? Y bueno, uno no puede estar alejado de presumir su belleza, ¿verdad? Sin embargo, pues esto también genera, ¿verdad? Pues este despertar en nuestra mente, en nuestro físico, ¿verdad? Que es innegable. Además, pues, debemos decir que como hombres nosotros tenemos esta parte biológica. Y bueno, a mí hay un texto que me gusta mucho y que este padre lo resume bastante bien el tema de la sexualidad, que es el legionario de Cristo, Ramón Lucas Lucas, ¿no? En su libro El hombre espíritu encarnado. Y bueno, a partir de ese momento define la sexualidad como algo divino, ¿no? Y entonces darnos a la tarea de que el joven en este mundo donde todas estas figuras referentes a lo sexual, ¿verdad? Se le presentan y además lo ve como algo placentero, como algo deseoso, y entonces la voluntad pues tiende incluso a esas cosas, ¿verdad? A esos momentos que pues la misma Sagrada Escritura nos dice, no son malos, pero hay que vivirlos en el proceso y en el momento adecuado. Sobre todo, hace ratito que hablábamos del corazón dispuesto a amar, pues me parece que la parte divina donde se ve lo sagrado de la sexualidad humana es en la parte de la co-creación, ¿no? Y entonces es donde el hombre y la mujer encuentran
pequeño poder, ¿verdad? Que Dios atribuye a ellos dos para poder ser partícipes de la creación, ¿no? De una nueva vida. Entonces es importante que este tema lo sigamos abordando la siguiente semana, porque nos vamos a ir metiendo en algunas realidades de la sexualidad humana. Entonces, a partir de eso iremos comprendiendo, ¿verdad? También, y no tengamos miedo a expresarlo, ¿eh? No tengamos miedo como a estudiar esta parte de la sexualidad. Hay un documento que también, y con eso termino, que nos ayuda muchísimo, que es del Papa Juan Pablo II, que se llama Amor y Responsabilidad. Por favor, léanlo, jóvenes. Entiendan que el magisterio de la Iglesia Católica es tan grande, y bueno, este escrito de Juan Pablo II, Amor y Responsabilidad, nos ayuda mucho en esta parte de la sexualidad, nos ayuda mucho en esta parte del amor. Y entonces la vivencia de la sexualidad alejada del amor es algo latente para los jóvenes. Y pues bueno, tendríamos que abordarlo, tendríamos que compartirlo, y esta sería como una parte introductoria del tema de la sexualidad, que concluiremos la próxima semana y ahondaremos en otras realidades que tienen que ver con este efecto. Así que, pues bueno, este fue el ABC de la pastoral, bastante concreto, y regresamos a Joven en Línea para despedirnos. Muy bien, pues regresamos a Joven en Línea, ya nos vamos, ¿verdad? Nos quedan 3 minutos al aire, bueno, de hecho 2. De hecho 2 para salir tempranos y puntuales. Y bueno, pues simplemente nos falta y nos restan los avisos. Chicas, ¿qué avisos tenemos para el día de hoy? Así es, para mañana sábado 6 de abril, el sábado, hoy sábado, es jueves. Es jueves. Me quedé con el programa anterior. Sábado 6 de abril, visiteo Decanato Banderilla, y domingo 7 de abril, visiteo Decanato Actopan. Vamos a visitar los equipos de canales de Pastoral Juvenil. Entonces ahí estaremos mañana en Banderilla, por favor, desde las 9 de la mañana. Bueno, no va a ser en Banderilla, va a ser en el Espinal. Va a ser en el Espinal, y ahí nos va a acompañar Monseñor Rafael Palma Capetillo. Va a compartir un tema, va a oficiar la celebración, y va a estar bastante interesante. Por allá nos vamos a ver. Bueno, los que van. A mí me toca ir a Actopan. Y igual, el visiteo de Canato Actopan, que será el domingo 7 de abril. Yo ya lo dije. El 13 de abril es la misa de envío para todos los misioneros. ¿Sale? Por entonces, aquí Pastoral Juvenil tiene los avisos. Nos vamos a ver ahí en Catedral de Jalapa, ¿verdad? A las 10 de la mañana, y nos va a hacer el favor el vicario de Pastoral, iba a decir monseñor, pero no es monseñor, ¿verdad? El padre Carlos Carmona, ¿verdad? El padre Carlitos, ex párroco de San Rafael Guízar, ¿verdad? Le mandamos saludos hasta Estanzuela, y bueno, él nos va a hacer favor de hacer el envío para todos los misioneros el próximo 13, que ya nos vamos, las misiones ya comienzan, estamos nerviosos, todos los chicos que van a salir a misionar, por favor, cuídense, prepárense para compartir la buena noticia, los movimientos, nueva evangelización, ¿verdad? Renovación también sabemos que se va, y bueno, habrá otros que se queden en la ciudad también a compartir las Pascuas juveniles dentro de sus parroquias, ayudar a los sacerdotes dentro de sus parroquias. Y los que nos vamos, ¿verdad? Al menos desde la Pastoral Juvenil nos toca ir al decanato de Perote. A mí me toca en una comunidad de los pescados. Entonces, o sea, en la parroquia de los pescados, no es la de la parroquia, porque pues ahí va a estar el padre Ireneo. Entonces, pero ahí me toca, ¿no? Entonces, ya muy alegres, muy contentos de compartir esta próxima Semana Santa, y pues los esperamos incluso para todos aquellos que quieran participar de esta misa de envío el 13. ¿Sale? Sí, es lo que iba yo a decir, que no es solo para el equipo de Pastoral Juvenil, es para todos los grupos y movimientos que salimos de misión. ¿Sale? Y último aviso, todos los martes en punto de las 6:30 de la tarde, ver si ya llega. Tenemos un curso impartido por aquí, el máster,
No, es que ya iba a sacar el currículum, pero ya nos queda un minuto. Predicadores para el mundo de hoy, martes 6:30 en el Centro de Pastoral que está en Úrsulo Galván, número 134. ¿Sale? Una pequeña cooperación que realmente no es como para mantenerlo, porque con 10 pesos no comes, pero sí es para los materiales y todo esto que puedan utilizar, ¿sale? Entonces... Ahí los esperamos, muchachos. Está interesante, lo están tomando ahí algunas personas ya. Y se ha puesto interesante, ya hay una tarea, ¿no? que dejamos. ¿Cuál es la vaca que estás dispuesto a tirar en el barranco? Caray. Pero para que se enteren de qué es la vaca, asistan al curso, ¿sale? En suspenso, ¿no? En suspenso, ¿verdad? Pues hay que tirar vacas, ¿no? Pero a ver, ¿cuál? Jesús tiró vacas. San Pablo tiró todo el establo y la iglesia sigue tirando, ¿no? Entonces, a ver, para que se enteren, vayan al curso el próximo martes a las 6:30. A ver si ya llegas, Lili. Sí, por favor. caray. A ver si ya te dan chance. Amigo, y bueno, esto... Pero bueno, pues muchas gracias por acompañarnos este día, jueves en Joven en Línea. Gracias a Petro Serena, a la Oficina de Comunicación Social y a todos los que nos ven y escuchan, y no importa cómo nos vean y escuchen y piensen de nosotros mientras nos vean. Sí. Así que nos vemos, esto fue Joven en Línea. Joven, muchas gracias por escucharnos. Este fue tu programa Joven en Línea. Nos vemos el próximo viernes en punto de las 4 de la tarde en la frecuencia de Radio Shalom. Hasta pronto. Esta fue una producción de la Pastoral Juvenil de Jalapa.